La semana pasada estuvo en México Santiago Abascal. Si no lo conoces, es el líder de Vox, el partido político de ultraderecha que sorprendió a España en el 2019, cuando llegó al Parlamento Europeo con propuestas que apoyan la expulsión de migrantes, las terapias de conversión para personas de la diversidad sexual e incluso el PIN parental. Visitó México y se reunió con 15 legisladoras y legisladores, nada menos que en el Senado de la República, y a invitación del panista Julen Rementería, quien asegura que buscan frenar el comunismo en México. Veamos el contexto. La semana pasada, el líder del partido de ultraderecha español Vox, Santiago Abascal, se reunió con legisladores del Partido Acción Nacional a invitación del senador Julen Rementería. El encuentro que se realizó en el Senado tuvo como propósito sumarse a la Carta de Madrid, creada por la Fundación Disenso, liderada por Abascal. La Carta de Madrid se firmó por primera vez en octubre de 2020 y apunta que su propósito es hacer contrapeso a los regímenes totalitarios de inspiración comunista. También señala que una parte de la región iberoamericana está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, ambos integrados por grupos de izquierda. En un comunicado, los 15 senadores y 3 diputados panistas que firmaron la carta a título personal señalaron que se trata de una alianza en defensa de la libertad, la democracia y la propiedad privada. México nunca va a ser comunista, advirtió Rementería. El presidente López Obrador señaló que el acercamiento con Vox es muestra de que los panistas solo simulaban que son demócratas, pero que son conservadores y ultraconservadores. El expresidente Felipe Calderón, que militó en el PAN 38 años, señaló que la dirigencia panista está extraviada y que el acuerdo con el partido español lo demuestra, mientras que el Partido Acción Nacional emitió un comunicado señalando que no se suscribió ningún acuerdo político, sino un texto donde se manifestaba la disposición individual de trabajar en la defensa del Estado de Derecho y que su socio institucional en España es el Partido Popular. Entre los panistas que criticaron la reunión está Xóchitl Gálvez, Laura Rojas, Gustavo Madero y Roberto Gil Suart. Punto y contrapunto. Pues vaya encuentro este que hubo ahí en el Senado de la República. Lisa, varios panistas inmediatamente salieron de repente pues a tratar de deslindarse algunas figuras como como Santiago Krill, perdón. Hay un comunicado también del Comité de Acción Política, me parece, del PAN, en donde hacen un recuento de que el PAN no es así, pero bueno, ¿cómo ves este encuentro? Incluso Lili Telles por ahí salió a decir que ella no era ni homófoba, ni clasista, ni elitista, y no sé qué, y se desdijo también de haber firmado este compromiso. Pero son 15 senadores de 25 del PAN, ¿cómo lo ves? Pues lo lamento muchísimo, vaya tontería, la verdad es que a mí me parece que fue una decisión malísima por muchísimas razones, pero déjame empezar nada más como por cuestionar esta comunicación oficial del partido diciendo que era una adscripción individual a un texto de una fundación y que no tenía ningún sentido político el evento, cuando en realidad convocaron a través de la bancada de senadores del partido, ¿no? Hicieron en el evento en las instalaciones del partido del Senado de la República, hicieron uso, ¿no?, de los recursos de la propia bancada para hacer esto. Si hubiesen querido firmar como individuos una carta de un privado, ¿no?, o habrían podido organizar una cena en la casa de cualquiera de los asistentes y simple y sencillamente comunicarlo cada quien en sus redes sociales personales de manera individual al otro día, pero no, hicieron un evento y lo comunicaron desde las redes de la bancada. Y la principal prueba de que se equivocaron y ni siquiera lo pensaron es que después, ¿no?, vergonzosamente lo borraron, como si borrar únicamente el tuit desdibujara justamente el tipo de alianzas y sobre todo el tipo de mensajes y posturas políticas, ¿no?, que les parecen útiles para este contexto político. Y donde creen que en realidad, más allá de espantar a sus potenciales votantes que podrían votar de alguna u otra manera por ellos como en el fortalecimiento de una segunda minoría, pues en realidad van a terminar espantando a los pocos militantes que tienen, que de por sí ya tienen bastante pocos militantes, y podrían, de acuerdo a lo que yo estaba leyendo de muchos de los opinólogos que analizaron el tema el día de hoy, porque parecía monotema entre las columnas de opinión, pues entrañarles incluso o profundizarles incluso la división interna entre los yunquistas y los que no son yunquistas. Cierro nada más diciendo, porque sí me parece un tema de justicia, sobre todo etaria, ¿no?, que hay muchos esfuerzos sobre todo en las generaciones más jóvenes en ciudades como la Ciudad de México, de abandonar esa agenda antiderechos,
de abrirse a la argumentación para poder de alguna u otra manera apoyarla, ¿no? Yo he conocido feministas importantes, ¿no? Chavas que han querido cuestionar mucho las políticas internas del propio partido en la Ciudad de México y que no me parece que ellas justamente y esas nuevas Sí. generaciones y juventudes se merezcan esa dirigencia rancia, ¿no? Que se está juntando con lo peor que ha habido y con un partido que reivindica una dictadura militar. Qué vergüenza. Bien, Eder, dice Lisa, pues una tontería. ¿Será una tontería o de verdad, o lo habrán planeado en el PAN así tal cual? Rafael Barajas Fisgón, mi querido compañero, tiene un libro que se llama La raíz nazi del PAN. Él demuestra cómo los fundadores de Acción Nacional simpatizaban abiertamente con el fascismo europeo. Tiene documentos, él que así lo demuestran, cartas, tenían correspondencia dirigentes fascistas con los fundadores del PAN. Es bien sabido que este partido se fundó también con la tradición de los anarquistas y de los cristeros, por supuesto que es una postura ideológica la de ellos. Y hay algo que a mí me gustaría establecer. No hicieron nada ilegal, ¿eh? Trajeron a un líder de un partido político con una postura terrible, pero es su postura, y abiertamente en un espacio del Estado mexicano hicieron un foro. No hay nada ilegal en eso. Lo que nos tiene que preocupar es justamente que esas posturas, a veces cuando se ven cada vez más frustradas, empiezan a explorar la ilegalidad. Y el Yunque, por ejemplo, es bien sabido que tiene, además de sus brazos sociales, que son varios, no solamente Acción Nacional, también tienen a grupos de porriles, por ejemplo, y en muchas ocasiones hay muchos testimonios de cómo ha operado el Yunque en México de manera clandestina, ha mandado golpear gente, e incluso se le imputan algunos presuntos asesinatos. Eso es lo que nos tendría que preocupar. Hasta ahora, por suerte, y hay que decirlo también con mucha claridad, la oposición mexicana, hasta esa, la más radical de derecha, han vertido sus posturas por los cauces institucionales, y creo que el consenso social tendría que ser pedirles que continúen así. Están en su derecho a tener su postura antiderechos, que entonces la planteen a la población mexicana y que por la vía del diálogo, del debate, del convencimiento, la gente asuma su postura. Yo supongo que como sí asumieron su postura el pueblo mexicano a través de las redes sociales, el PAN se tuvo que desdecir de Sí. este evento, pero ojo, también Margarita Zavala fue un evento católico y en sus redes sociales se anunció como operadora de esa visión del catolicismo de ultraderecha. Entonces, están manifestando cada vez más abiertamente su postura ideológica y lo hacen con una intención. Están Bien. tratando de llegar a una audiencia. Entonces, está bien que lo hagan público, que sean tan transparentes, pero insistir en que todo lo hagan por la vía institucional. Nosotros nos tardamos 20 años en lograr nuestro objetivo y lo hicimos siempre por la vía pacífica, por la vía Bueno, institucional, por la vía de la organización popular. institucionalmente Que hicieron una alianza con un partido evangélico también, con el Partido Encuentro Social, a la vista de todo el mundo. Pero bueno, Lecona, déjame escuchar a Lecona ya, porque ya te pasan 2 minutos de adelante, Lecona. A mí me dan gusto dos cosas. Por supuesto, la visita en lo más mínimo, pero Sí. Una, lo que mencionaba Lisa al inicio, que hay una cantidad de plumas que se han abocado a criticar el hecho. Me da mucho gusto que haya ese rechazo a algo que pareciera o que se ha vendido en la narrativa pública como una postura del propio Partido Acción Nacional. La otra cosa que me da gusto es que no sea así, que hasta dentro del mismo partido haya personajes que estén reprobando y rechazando que se haya firmado la famosa carta esta de Madrid por parte de estos impresentables senadores y senadoras. El punto es que debemos de dimensionarlo, o sea, debemos en algún punto de aterrizarlo a eso, a lo que es, unos pocos sí, una cantidad de panistas no, porque la terrible noticia sería que ya fuera una postura de Acción Nacional.
los riesgos ahí están, por supuesto, ¿no? El fantasma con el que se está peleando Vox no es el del comunismo, es una tontería, ¿no? Estamos más bien en el riesgo de lo que hemos visto en muchas partes del mundo, de la llegada de estos líderes de ultraderecha y de estas agendas, incluso más allá que los liderazgos. Paréntesis, estoy leyendo una noticia que acaba de salir mientras grabamos el programa, porque parece que ya encontraron a su chivo expiatorio, y el chivo expiatorio de la bancada del PAN va a ser Cristian Camacho, que es el coordinador, o era, lo están cesando, el coordinador de las redes sociales del grupo parlamentario, ¿no? Entonces, el community manager, ¿no? El que maneja el Twitter es el que va a tener la responsabilidad de haberlo traído, de haberlo acercado a los senadores, y los pobrecitos no se daban cuenta que estaban hablando con un líder fascista. Y concluiría, Genaro, diciendo que a mí lo que me preocupa más allá de este hecho, es como ya sin nombre, sin decirle comunismo, sin haber una doctrina, una corriente de pensamiento, ni mucho menos, esas ideas racistas, fascistas empiezan a permear. Sí. O sea, no es una cosa amorfa ahí que de repente llega a una agenda antiderechos, no, o sea, son varias políticas que, ojo, muchas las estamos viendo por este mismo gobierno, acabamos de hablar de lo que está pasando con las personas migrantes. Con el tema migratorio. Podemos hablar de la agenda punitivista, podemos hablar de la agenda militarista. Ahí es donde creo que necesitamos poner atención, porque ese fantasma del fascismo y del autoritarismo sí está ahí. Bien. Y ya ha estado ahí desde hace mucho tiempo. María Clemente, ¿qué le contestas a Lecona? Pues primero le contesto terminando el diálogo del bloque pasado, que con mucho gusto le compartiré, ¿no? Los exhortos que se hagan en el tema de migración al gobierno federal. Y pues parafraseando al presidente López Obrador, pues que digo con mucha enjundia y mucho gusto, fuera máscaras, ¿no? Y qué bueno que el Partido Acción Nacional, que hoy representa, ¿no? Todo lo opuesto al gobierno federal, ¿no? Como bien describe Lecona, ¿no? El racismo, el clasismo, pues sea quien ya demuestra claramente quiénes son, ¿no? Es que es un instituto político basado en el racismo, en el clasismo, que no concibe a México como un país independiente, sino que todavía sigue queriendo estar bajo el yugo extranjero, ¿no? Un malinchismo impresionante, hasta ideológicamente. No es también de llamar la atención la incapacidad de la oposición en México para buscar una alternativa a una realidad que es lo que no lo son, ¿no? Y es un modelo que ya está caduco, ¿no? Es igual de triste también ver el repudio de la sociedad mexicana por haber llevado a cabo esta reunión. Y lo triste no es el repudio, eso es lo grandioso. Lo triste es ver cómo justamente, penosamente, el PAN se desdice de entre ellos, se culpan, están buscando, como lo acaban de decir, un chivo expiatorio para no cortarle la cabeza a alguien y tenerla que rendir, porque en realidad, justo como decía Lisa, esta no fue una actividad que ahora la quieren decir que fue a título personal, pero no es cierto, fue convocada, ¿no? Oficialmente, ¿no? Por un grupo de diputados, de senadores de Partido Acción Nacional, y la reunión se llevó a cabo, ¿no? En el recinto legislativo. No se llevó a cabo en la casa de uno de los diputados, como bien dijo Lisa, lo pudieron haber, si era un evento particular, lo hubieran hecho en esas condiciones. No fue así. Fue un acto público celebrado en un edificio público, en un edificio de poder legislativo, que es el Senado de la República. Bien. Entonces, el querer desdibujarlo de esa manera, pues no. Entonces, fuera máscaras, porque hoy queda de manifiesto que la oposición está siendo encabezada por una organización política que ha sido homofóbica, transfóbica, que promueve conceptos caducos como la familia natural, que sí están a favor, ¿no? De estrategias de seguridad punitivas, que están en contra de los derechos humanos, que están en contra de las mujeres para que puedan decidir ante su propio cuerpo, y eso queda de manifiesto aquí, ¿no? Y vimos hoy inaugurar los trabajos de la legislatura, posicionar al grupo parlamentario del PAN en la primera sesión ordinaria, a un hijo sano del Yunque, a Jorge Romero, y ver ahorita, como dijo a Eder Guevara, nuestro compañero de Morena, ver a Margarita Zavala ir a una reunión internacional de un encuentro católico, por la gobernanza, ¿no? Entonces, faltando además a sus labores legislativas, por cierto. Es la derecha. Sí, claro, faltando, haciendo turismo legislativo, cuando están ya aprobando leyes, cuando ya se está trabajando, pues bueno, la diputada Zavala en España. Hacemos una pausa. Al regresar, el Instituto Nacional Electoral multará a Morena por haber acreditado un esquema de financiamiento irregular. Resulta que entre el 2013 y 2015 el ayuntamiento les descontó el 10% del sueldo a 550 personas que trabajaban ahí. El dinero fue a parar a Morena. Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.